¿Sabías que el apóstol Pablo, aún encarcelado y enfrentando condiciones extremas, escribió una de las cartas más poderosas que cambiaría para siempre la manera en que entendemos el cristianismo? En este mensaje exploraremos la historia del libro de Colosenses, como nunca antes lo habías visto. Imagina estar atrapado en una prisión rodeado de sufrimiento y dificultades. La oscuridad, el frío, la incertidumbre del futuro. Sin embargo, en medio de esa adversidad puedes ver la luz. Esa fue exactamente la situación del apóstol Pablo cuando escribió la carta que hoy conocemos como Colosenses. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. A pesar de estar encadenado, Pablo no se rindió. Sabía que la verdad de Cristo era mucho más grande que cualquier prisión física. No dejó que su situación definiera su fe ni su misión. Y es en esta carta donde nos deja un mensaje que trasciende generaciones. Cristo es suficiente. ¿Pero qué hacía que este mensaje fuera tan urgente? ¿Por qué Pablo escribió con tanta pasión a los colosenses? En esta carta, Pablo aborda temas esenciales para la fe cristiana: la esperanza, la identidad en Cristo y, sobre todo, la supremacía absoluta de Jesús. En un mundo lleno de filosofías y creencias que distorsionaban la verdad, los colosenses necesitaban recordar que solo en Cristo se encuentra la plenitud verdadera. Y este mensaje no es solo para los creyentes de hace 2000 años. Es un llamado para cada uno de nosotros hoy, en medio de las luchas diarias, de la confusión del mundo moderno. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Colosenses a nuestra vida? ¿Qué principios eternos podemos extraer de esta carta que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe? Hoy te invito a embarcarte en un viaje profundo a través de cada línea de este libro, explorando su mensaje con una perspectiva completamente nueva. En la ciudad de Colosas, una comunidad cristiana joven enfrentaba un desafío creciente. La influencia de filosofías ajenas al Evangelio estaba sembrando confusión entre los creyentes. Aunque habían recibido la enseñanza correcta, diversas corrientes de pensamiento empezaban a debilitar su fe. Colosas, una ciudad en su auge comercial, era un punto de encuentro para distintas ideas y religiones. Algunos afirmaban que Cristo no era Dios, sino solo un ser creado. Otros dudaban de su poder y suficiencia. La iglesia en Colosas necesitaba con urgencia ser fortalecida espiritualmente. Y es aquí donde el apóstol Pablo entra en acción. Aunque nunca había visitado Colosas, su carta llegó como un faro de luz, restaurando la pureza de la doctrina cristiana. Pablo comienza con una declaración contundente de su autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no se presenta solo como un maestro, sino como un apóstol por la voluntad de Dios, dejando claro que el mensaje que iba a compartir no era una mera opinión personal, sino una verdad inspirada por el Espíritu Santo. Al desearles gracia y paz, no lo hace de manera superficial, está proclamando una bendición real, recordándoles que solo en Cristo podemos encontrar la verdadera paz en medio de las dificultades. A lo largo de su carta, Pablo expresa gratitud por la fe de los colosenses y por el fruto que estaban dando. Pero su preocupación iba más allá del crecimiento numérico de la iglesia. Lo que realmente le importaba era que los creyentes crecieran en el conocimiento de Dios. Por eso, Pablo no deja de orar por ellos.
desde el día en que oímos esto, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vemos el corazón de Pablo. Su mayor deseo no era que la iglesia solo creciera en número, sino que cada creyente estuviera arraigado en la verdad. Porque sin ese conocimiento estarían vulnerables a falsas enseñanzas. ¿Pero qué significa realmente ser lleno del conocimiento de su voluntad? No se trata solo de entender doctrinas o saber versículos de memoria. En la cultura griega, la sabiduría era vista como un ideal intelectual. Pero Pablo nos dice que la sabiduría que proviene de Dios es mucho más que conocimiento teórico. Es una revelación viva del Espíritu Santo que nos capacita para vivir de una manera que honra a Dios en cada decisión. La verdadera sabiduría espiritual no se trata solo de saber, sino de vivir lo que sabemos. Y por eso, Pablo ora para que el conocimiento de Dios no sea solo algo que los colosenses entiendan, sino algo que transforme completamente sus vidas. Pablo continúa su oración con un propósito claro, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Su mensaje es contundente. La fe verdadera no es pasiva. No basta con creer en Cristo, es necesario vivir en Cristo. La vida cristiana no es solo una cuestión de conocimiento, sino de transformación. Y esta transformación debe reflejarse en todas las áreas de la vida. Pablo nos dice que ser llenos del conocimiento de Dios significa andar como es digno del Señor. No se trata de perfección humana, sino de una vida que refleje el carácter de Cristo. Cuando entendemos la voluntad de Dios y nos sumergimos en su verdad, nuestra vida empieza a dar fruto. No solo crecemos en conocimiento, sino que ese conocimiento nos fortalece, nos llena de paciencia, nos da perseverancia en medio de las pruebas, porque la fe que no da fruto es una fe estancada. Pablo quiere que los colosenses entiendan que seguir a Cristo no es simplemente una creencia, sino una transformación radical. Este mensaje no es solo para ellos, es para nosotros hoy. Vivimos en un mundo lleno de filosofías que intentan diluir la verdad de Dios. Constantemente enfrentamos ideas que cuestionan nuestra fe, distracciones que nos alejan de nuestra relación con Cristo. Por eso, las palabras de Pablo en esta carta son más relevantes que nunca. Hoy, igual que en Colosas, necesitamos recordar que Cristo es suficiente, que nuestra plenitud no está en lo que el mundo ofrece, sino en aquel que nos ha llamado a vivir en su verdad. A medida que avanzamos en esta exploración del libro de Colosenses, descubriremos cómo este mensaje sigue transformando vidas. Porque la verdad de Cristo no cambia, no se debilita, no se ajusta a las modas del mundo. Si los colosenses necesitaban este recordatorio en su tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros hoy? Aquí Pablo nos lleva a una reflexión profunda. ¿De qué sirve el conocimiento de Dios si no se traduce en una vida que lo refleje? El cristiano no solo debe conocer la voluntad de Dios, sino vivirla activamente. Para Pablo, la fe no es solo teoría, sino acción. El verdadero conocimiento de Dios transforma, impacta y se manifiesta en la vida cotidiana. Por eso, Pablo enfatiza que este andar en Cristo debe producir fruto, un crecimiento continuo en la relación con Dios. No es suficiente con aceptar la fe, es necesario crecer en ella, madurar, fortalecerse y vivir de manera que honre a Dios en cada paso. Pero hay algo más en esta carta que no puede pasarse por alto: la centralidad absoluta de Cristo en todo. Pablo quiere asegurarse de que los colosenses entiendan que su fe
no se basa en ideas humanas ni en tradiciones religiosas, sino en una persona, Cristo Jesús. Por eso, en su carta les recuerda, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este no es un conocimiento más, es la base de la salvación. Cristo no solo nos enseña el camino, Él es el camino. Su sacrificio nos ha liberado de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de luz. Esto no es simbólico, es una realidad espiritual que cambia completamente la vida de un creyente. Después de enfatizar la importancia del conocimiento de Dios y la obra redentora de Cristo, Pablo introduce uno de los pasajes más poderosos de toda la carta: la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Con estas palabras, Pablo coloca a Cristo en el lugar que le corresponde, sobre toda la creación. Él no es un simple maestro, no es un líder religioso más. Él es el creador de todo, el centro del universo, el principio y el fin. Pablo deja claro que Cristo no es un ser creado, sino el mismo Dios encarnado. Todo lo que existe, desde los astros en el cielo hasta la más pequeña célula, fue hecho por medio de Él y para Él. No hay nada en el universo que tenga sentido fuera de Cristo. Pero lo más impactante es que este mismo Cristo, la imagen perfecta de Dios, se encarnó, murió y resucitó para reconciliarnos con el Padre. Este mensaje era crucial en ese momento porque muchas filosofías intentaban minimizar a Jesús. Algunos lo veían como un simple profeta, otros como un ser espiritual más entre muchos. Pero Pablo no deja espacio para la duda. Cristo es todo. No hay nada ni nadie que pueda compararse con Él. Pero la carta no se detiene en la exaltación de Cristo. Pablo también advierte sobre un peligro que estaba infiltrándose en la iglesia: las falsas enseñanzas. Aunque la fe de los colosenses estaba creciendo, también lo estaba haciendo la influencia de filosofías erróneas. Por eso, Pablo escribe con un tono de profunda preocupación y amor: quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y en todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Aquí vemos el corazón de Pablo. Aunque nunca había estado físicamente en Colosas, su amor por ellos era tan grande que luchaba en oración y en espíritu por su bienestar. Su mayor deseo era que llegaran al conocimiento pleno de Cristo, porque en Él se encuentra toda la sabiduría y entendimiento. Pero Pablo sabía que la fe de los colosenses estaba siendo atacada. Por eso les advierte con urgencia: esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Había falsos maestros que usaban discursos sofisticados para desviar a los creyentes. Sus palabras sonaban lógicas, atractivas, pero estaban vacías de verdad. Pablo les recuerda que la verdad no se mide por lo convincente que suene un argumento, sino por si está fundamentado en Cristo. Este no es solo un consejo pastoral, es un llamado a permanecer firmes, porque las ideas humanas siempre intentarán infiltrarse en la iglesia.
En esa época había muchas corrientes filosóficas, tradiciones religiosas y enseñanzas místicas que intentaban mezclar la fe en Cristo con conceptos humanos. La gente empezaba a creer que el conocimiento humano podía complementar el Evangelio, pero Pablo responde con una advertencia clara. Mirad que nadie os haga cautivos mediante filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las filosofías basadas en la lógica humana no tienen el poder de transformar vidas. Solo Cristo puede hacerlo. Y para asegurarse de que los colosenses no tuvieran ninguna duda, Pablo hace una de las declaraciones más radicales sobre Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí no hay espacio para interpretaciones ambiguas. Cristo no solo es divino, sino que en Él habita toda la plenitud de Dios. No es una parte de Dios, no es un reflejo de Dios. Él es Dios. Esta verdad tiene implicaciones profundas para los colosenses y para todos los cristianos. Sí, Cristo es la plenitud de Dios y nosotros estamos en Él, entonces no necesitamos buscar nada fuera de Él. Pablo está diciéndonos que en Cristo ya somos completos. No necesitamos rituales adicionales, filosofías complementarias, ni nuevas revelaciones humanas. Todo lo que necesitamos para la salvación y para vivir una vida piadosa se encuentra en Cristo. Este concepto de plenitud es clave. Significa que no hay nada que podamos añadir a lo que Cristo ha hecho. No hay tradición, enseñanza o práctica que pueda mejorar la obra terminada de Jesús. Por eso, Pablo insta a los colosenses a rechazar cualquier enseñanza que intente disminuir la suficiencia de Cristo. Si estamos en Él, ya lo tenemos todo. Y este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años, porque al igual que en tiempos de Pablo, vivimos en un mundo que constantemente intenta restarle valor a Jesús. Pero la verdad sigue siendo la misma. Cristo es suficiente. Cristo es todo. No hay nada fuera de Él que pueda salvarnos, llenarnos o completarnos. La cruz lo cambia todo. Cuando los creyentes están completos en Cristo, significa que no necesitan buscar en otro lugar la salvación, la plenitud o la sabiduría. Él es suficiente. No hay ninguna otra fuente de vida espiritual fuera de Él, porque todo está contenido en Cristo, quien es la cabeza sobre todo principado y potestad. Pero esta plenitud no es solo una idea teórica, es una realidad viva que transforma por completo la vida del creyente. Pablo le recuerda esta verdad con una de las declaraciones más poderosas de su carta. Y a vosotros, cuando estabais muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí, Pablo no solo nos habla del perdón de los pecados, sino de la libertad total que Cristo nos ha dado. Antes de la cruz, nuestra propia deuda nos condenaba. Estábamos espiritualmente muertos, atrapados en el pecado y sin esperanza. Pero Cristo anuló completamente el acta de los decretos que nos era contraria. Imagínalo así, una larga lista de deudas en tu contra, una sentencia que dictaba tu destino, un peso imposible de cargar, y de repente, Cristo lo toma y lo clava en la cruz. Esa deuda ha sido cancelada, el precio ha sido pagado en su totalidad. Pablo quiere que los colosenses comprendan esto. No están sujetos a su pasado, no están encadenados a sus errores, han sido liberados por la obra de Cristo. Y esta libertad no solo tiene un impacto personal, sino que también transforma
la manera en que los creyentes deben ver la vida religiosa. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí, Pablo deja claro que las tradiciones externas no pueden definir la vida espiritual de alguien que está en Cristo. Las ceremonias, los rituales, los días festivos, todo eso eran sombras de la verdadera realidad que ahora se ha cumplido en Cristo. La ley del Antiguo Testamento no era un fin en sí misma, sino un reflejo de lo que estaba por venir, el sacrificio perfecto de Jesús. Esto no significa que la ley fuera mala o sin propósito, sino que su función era apuntar hacia algo mayor. Ahora que la plenitud de la gracia ha llegado, vivimos en la realidad de Cristo, no en las sombras del pasado. Pablo también confronta una amenaza más sutil que estaba infiltrándose en la iglesia: las enseñanzas ascéticas y las reglas humanas que pretendían añadir más requisitos a la vida cristiana. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? El problema no era solo la presencia de estas reglas, sino la mentalidad errónea detrás de ellas. Muchos estaban promoviendo la idea de que la santidad dependía del cumplimiento estricto de normas externas. Lo que se come, lo que se toca, lo que se practica. Pero Pablo les recuerda una verdad esencial: el verdadero cambio no viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. El legalismo, las reglas impuestas por filosofías humanas, no tienen poder para transformar el corazón. Solo Cristo puede hacer eso, y aquí es donde Pablo da un giro en su mensaje. Hasta este punto ha estado desmantelando las falsas enseñanzas, mostrando por qué los creyentes no deben depender de filosofías huecas ni de reglas externas. Pero ahora los invita a mirar hacia adelante. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Con esta declaración, Pablo cambia la perspectiva de la vida cristiana. Seguir a Cristo no es solo una cuestión de salvación personal, sino un llamado a vivir con una mentalidad eterna. Este mundo es pasajero. Las riquezas, los logros, el reconocimiento, todo desaparecerá, pero las cosas de arriba, lo celestial, lo eterno, es lo que realmente importa. Por eso, Pablo les recuerda una verdad impactante: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esta paz no es solo una esperanza futura, sino a una realidad presente. Los creyentes ya no pertenecen a este mundo, sino que han sido resucitados con Cristo. Esto significa que la vida debe reflejar esta nueva identidad. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo no usa palabras suaves aquí. No dice eviten el pecado, dice hacedlo morir. La santificación no es un proceso pasivo, es una batalla diaria. El pecado debe ser arrancado, destruido, eliminado. Pero el llamado de Pablo no se trata solo de abandonar lo malo, sino de abrazar lo nuevo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El creyente no solo debe rechazar las malas obras, sino que debe vestirse con una nueva naturaleza en Cristo. Pablo presenta una imagen poderosa: despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. La fe no es solo una confesión, es una transformación. Cuando alguien realmente ha sido resucitado con Cristo, su vida lo demuestra. Ya no está dominado por el enojo, la mentira, la impureza o el egoísmo. Ahora es guiado por la gracia, la verdad y el amor de Cristo. Este no es un proceso instantáneo, pero sí es un compromiso diario. Pablo les está diciendo a los colosenses y a nosotros hoy: no basta con decir que sigues a Cristo. Vive como alguien que realmente ha resucitado con Él, porque la fe en Cristo no es solo una creencia, es una nueva vida. Pablo nos llama a una vida que refleje la transformación de Cristo. No basta con abandonar el pecado, es necesario revestirse de las virtudes de Dios. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobre todo esto, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí, Pablo nos revela que la vida cristiana no es solo una lista de cosas que debemos dejar atrás, sino una invitación a asumir una nueva identidad en Cristo. La bondad, la misericordia, la paciencia y la humildad no son simples cualidades opcionales. Son la evidencia de un corazón transformado. Pero por encima de todo, Pablo señala que el amor es el vínculo perfecto. El amor no es solo una emoción, es una acción, un compromiso visible en la manera en que tratamos a los demás. Por eso, Pablo enfatiza: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es esencial en la vida cristiana. La comunidad de creyentes no puede sostenerse sin la práctica constante de la gracia y la reconciliación. No se trata solo de evitar conflictos, sino de reflejar el carácter de Cristo. Así como Él nos ha perdonado sin condiciones, así debemos perdonar a otros. Pero Pablo no solo habla de la relación entre los creyentes, sino también de cómo debe ser la vida interior de cada cristiano. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Cristo tiene el control. Es una paz que actúa como un árbitro en nuestras decisiones, guiándonos en cada paso de nuestra vida. Pero hay un elemento clave que sustenta esta paz: la palabra de Dios. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, en abundancia, transforma nuestra forma de pensar, fortalece nuestra fe y nos llena de gozo. No es suficiente escucharla de vez en cuando, debe ser el fundamento de nuestra vida diaria. Y Pablo concluye este poderoso llamado con una exhortación final: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí está el principio central de la vida cristiana. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Cada acción, cada decisión, cada palabra debe ser un reflejo de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros.
Pero Pablo no se detiene ahí. En la última parte de su carta nos muestra cómo esta nueva vida en Cristo debe influir en nuestras relaciones con el mundo. Pablo dirige una palabra especial a aquellos que tienen autoridad, recordándoles que el liderazgo en Cristo no se trata de poder, sino de justicia y responsabilidad. Haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que también vuestro amo está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Aquí, Pablo derriba las barreras sociales de su tiempo, en una cultura donde el poder y la jerarquía definían el valor de una persona. Pablo recuerda que todos somos iguales delante de Dios. Los cristianos deben practicar la justicia y la equidad, sin importar su posición. Y esta misma actitud debe reflejarse en la manera en que nos relacionamos con el mundo que no conoce a Cristo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Aquí Pablo nos muestra que el testimonio cristiano no es solo lo que predicamos, sino cómo vivimos. Cada conversación, cada interacción es una oportunidad para reflejar la luz del Evangelio. No se trata de imponer nuestra fe con palabras vacías, sino de mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Pero, además del testimonio y la conducta, hay algo fundamental en la vida cristiana: la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración no es solo un hábito, es el oxígeno del creyente. Es a través de ella que nos mantenemos conectados con Dios, buscando su dirección, su fortaleza y su paz. Después de dar estas enseñanzas prácticas, Pablo cierra su carta con una despedida llena de gratitud. Menciona a aquellos que han sido fieles colaboradores en su ministerio, recordándonos que el camino de la fe no se recorre solo. Os hará saber todo lo que a mí se refiere Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. Lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca vuestro estado y consuele vuestros corazones. Pablo honra a los que han caminado con él, mostrando que el reino de Dios se edifica en comunidad. No se trata de esfuerzos individuales, sino de un cuerpo unido en amor, trabajando juntos por el Evangelio. Al final, la carta a los Colosenses nos deja con un mensaje claro: Cristo es suficiente. Si estamos en Él, tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos filosofías humanas, tradiciones vacías o reglas externas para completarnos. En Cristo estamos completos. Por eso, Pablo nos llama a vivir de manera que refleje esta realidad. Vestidos del carácter de Cristo, llenos de misericordia, paciencia y amor. Firmes en la paz de Dios, dejando que gobierne nuestro corazón. Sostenidos por la palabra, dejando que transforme nuestra vida. Siendo testigos en el mundo, reflejando a Cristo en nuestras palabras y acciones. Viviendo en oración, siempre conectados con Dios. Porque al final del día, la vida cristiana no se trata solo de lo que sabemos, sino de lo que vivimos. Y si vivimos en Cristo, todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. Pablo menciona a Aristarco, Marcos y Jesús, llamado Justo, hombres que han estado con él en la prisión. No eran simplemente compañeros de fe, eran hermanos en Cristo, unidos por una causa mayor que sus propias circunstancias. Esta unidad en Cristo es fundamental para el avance del Evangelio. No importa la condición social, la etnia o la historia personal de cada uno, lo que une a los creyentes es su identidad en Cristo.
En su despedida, Pablo deja un mensaje final que resuena con fuerza. La salutación de mi propia mano, Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Estas palabras no solo reflejan su situación de encarcelamiento, sino que transmiten una profunda bendición. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos, sin importar las dificultades o persecuciones que enfrentemos. Es un recordatorio de que el favor de Dios no se basa en las circunstancias externas, sino en su amor inmutable. Así concluye la carta a los Colosenses, con un mensaje de esperanza, amor y unidad. Pablo nos deja una enseñanza clara. La vida cristiana es una vida de sabiduría, de oración constante, de humildad y de amor. Andar en Cristo significa vivir de manera que refleje su carácter en todo lo que hacemos. Es un llamado a dejar atrás una fe superficial y a profundizar en una relación real y transformadora con Él. Pero antes de cerrar este estudio, es necesario hacer una pausa y reflexionar. A lo largo de esta carta, Pablo nos ha invitado a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, a vivir conforme a su voluntad y a ser transformados por su amor y sacrificio. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿qué significa esto para ti hoy? ¿Realmente Cristo es el centro de tu vida? ¿Está en el centro de tus pensamientos, de tus decisiones y de tus relaciones? Vivir con Cristo en el centro no es solo un concepto teológico, es una práctica diaria. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Estás permitiendo que Cristo reine en tu vida o sin darte cuenta lo has desplazado por tus propios deseos y prioridades? Pablo ora para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y es ese conocimiento el que nos transforma desde dentro hacia afuera. No es suficiente con saber lo que dice la Escritura, es necesario vivirlo. ¿Estás permitiendo que esa transformación ocurra en tu vida o te has conformado con una rutina de fe sin renovación real? Antes de despedirnos, quiero dejarte con una invitación. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes la necesidad de profundizar más en las enseñanzas de la carta a los Colosenses, te animo a seguir explorando más contenido. En este mismo canal encontrarás recursos que te ayudarán a entender y aplicar mejor estas poderosas lecciones. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, compártela con otros. Tal vez alguien que conoces necesita escuchar este mensaje de esperanza y renovación en Cristo. Nunca sabemos cómo Dios puede usar una simple acción para transformar una vida. Y recuerda, la transformación comienza cuando permitimos que la palabra de Dios tome forma en nuestro corazón. Que su mensaje no sea solo conocimiento, sino vida en nosotros. Que el poder de su palabra nos lleve a vivir con Cristo como el centro de todo lo que hacemos. Haz clic en los enlaces que aparecerán en la pantalla para seguir aprendiendo más y, si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte los próximos estudios. Gracias por ser parte de esta comunidad y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video. Shalom.